Vamos a empezar con la clase del día de hoy, la última clase en vivo, Sistema de Riesgo del Trabajo, que como recuerdan es un subsistema dentro del derecho de la seguridad social, ¿sí? La principal ley es la ley 24.557, que es la que vamos a estudiar más en profundidad. Luego hay una profunda reforma de la ley 26.773, y por último tenemos una reforma más reciente de la ley 27.348, ¿sí? Bueno, la ley de riesgo del trabajo entró en vigencia en julio de 1996, 24.557 para que se acuerden el número. Tenemos antecedentes históricos, la primera ley de accidentes de trabajo es del año 1915, que fue la ley 9688, luego fue reformada por la ley 23643 y después fue derogada por la 24028 en el 91, que perduró hasta la vigencia de nuestra ley actual de ley de riesgo del trabajo, ¿sí? Rápidamente les explico, la ley 9688 establecía un sistema que cubría prácticamente todo daño que sufriera el trabajador dentro de la empresa, ¿sí? Tanto por culpa como por dolo, como por un riesgo objetivo que tenga el trabajador en la empresa. Y en esa época, la jurisprudencia creó la teoría de la indiferencia de la concausa, que significa que cualquier daño que sufra el trabajador dentro de su trabajo, ya sea provocado por una causa laboral o una extralaboral, tenía que ser indemnizado completamente por el empleador. Y también surge lo que se denomina enfermedades accidentes, que son aquellas enfermedades crónicas que están relacionadas con la historia personal del trabajador, es decir, surgen de una causa personal del trabajador que no tiene que ver con el trabajo, pero luego son agravadas esas enfermedades por la prestación de tareas en una relación laboral. También en esa época se concebía que el empleador tenía que reparar absolutamente cualquier consecuencia negativa que proviniera de esa enfermedad accidente. Luego, con la ley 24028, se trató de disminuir el costo que implicaba para el empleador, porque en esa época el aseguramiento no era obligatorio, era facultativo. Se le daba la opción al empleador para contratar un seguro, ¿sí? Luego, con la ley 24028, se buscó bajar los gastos que tenía el empleador por estos reclamos. Entonces se dio un sistema, un mecanismo para evitar el reclamo por enfermedades accidentes y se eliminó la teoría de la indiferencia de la concausa. Entonces solamente el empleador iba a responder por aquellos daños provocados por el trabajo y no por factores extralaborales, ¿sí? También se permitía, en la ley 24028, reclamar por la vía del derecho civil, como les había anunciado primeramente, ¿sí? Se podía reclamar por la vía del derecho civil, pero si se reclamaba por la vía del derecho civil, había que aplicar el Código Civil de la Nación, ¿sí? Y se renunciaba a la acción de daños por la ley de riesgo de trabajo de ese momento, ¿sí? Bueno, la ley 24.557, como les dije, recién entró en vigencia en el 96, ¿sí? Que es la actual ley que nos rige actualmente, más allá de que haya sufrido reforma, ¿sí? ¿Qué es lo que establece principalmente la ley de riesgo actual? Es un sistema obligatorio, la responsabilidad la tienen los empleadores. Espérenme que tengo una persona que quiere ingresar. Ahí está. La responsabilidad la tienen los empleadores, ¿sí? Pero se impone la contratación de un seguro obligatorio que hay que contratar sí o sí en una aseguradora de derecho privado que está especializada en riesgo de trabajo, que son las aseguradoras de riesgo de trabajo, ¿sí? Las ART. Bueno, esta ley de riesgo de trabajo pretendió ser totalmente integral porque abarca tanto a los empleadores, a las ART, ¿sí? O sea, regula absolutamente todo, las obligaciones y derechos que tienen cada uno. Y el objetivo principal fue prevenir el riesgo que lleva in situ el trabajo, ¿sí? O sea, los daños que pueden provocar la prestación de tareas en una relación laboral, ¿sí? Y frente a la prevención de hecho, si fracasa la prevención, bueno, se va a reparar ese daño. Esta es la diferencia que tiene la ley nuestra actual frente a las leyes anteriores, porque las leyes anteriores eran solamente indemnizatorias o reparatorias y no preveían la prevención, ¿sí? La finalidad principal de nuestra ley actual es la prevención, más allá de que en la práctica sea un objetivo que no se ha cumplido, por lo menos hasta hoy en la actualidad. Por eso la alta litigiosidad que hay en materia de accidentes de trabajo, ¿sí? Bueno, y también se propuso reducir los costos, esta ley
para los empleadores, porque al sacarle la responsabilidad al empleador y llevársela, trasladársela a una RT, se reduce el costo y también buscando que el trabajador no pueda reclamar por la vía del derecho civil y solo por esta vía sistémica o cerrada, se trata de prever los costos que pueda haber frente a un reclamo laboral. Bueno, si comparamos el sistema actual con los sistemas anteriores, ¿cuáles son las diferencias? O sea, ¿qué es lo que rige hoy actualmente? Bueno, el empleador se lo excluye como sujeto pasivo directo. Esto quiere decir que si yo reclamo por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, reclamo la cobertura y la reparación del daño basándome en la ley de riesgo del trabajo y no en la vía del derecho común del derecho civil, voy a tener que reclamar frente a la aseguradora de riesgo del trabajo y no contra el empleador. Esa es la primera diferencia. Bueno, la segunda es la creación de un sistema de aseguramiento obligatorio, porque como les dije anteriormente, el aseguramiento era facultativo, era opcional. El empleador podía contratar una aseguradora o no. Si no lo hacía, tenía que responder personalmente por los daños de los trabajadores, ¿sí? Actualmente, el aseguramiento es totalmente obligatorio y se hace frente a una aseguradora de riesgo del trabajo. Pero también tenemos la opción del autoseguro, que lo voy a explicar después. O sea, el empleador podría no asegurarse en una aseguradora de riesgo del trabajo, sino que podría, digamos, adoptar el régimen del autoseguro. Ahora después les voy a explicar qué significa. Bueno, tercer característica muy importante que viene a dar una gran diferencia frente a los sistemas anteriores. Se crea un listado cerrado, completamente cerrado, taxativo, de enfermedades profesionales e indemnizables, ¿sí? Que en un primer momento la ley 24.557 era tan cerrada que solamente la RT me iba a cubrir frente a una enfermedad que estuviera expresamente mencionada en ese listado. Luego, el decreto 1278 del 2000, durante el gobierno de la Rúa, modifica el artículo 6 de la Ley de Riesgo de Trabajo y me da un mecanismo para buscar que alguna enfermedad que no esté reconocida expresamente en el listado, para un caso en concreto, si yo logro acreditar que esa enfermedad tiene una causalidad adecuada con el trabajo, bueno, entonces la RT me la va a cubrir. Después voy a aplicar también ese procedimiento. Pero es un procedimiento administrativo, ¿sí? No incluye un reclamo frente al Poder Judicial. Bueno, también se establecieron prestaciones dinerarias mensualizadas más una suma adicional de pago único con valor variable según el grado de incapacidad. Esto fue agregado por el mismo decreto que les nombré recién. Bueno, la ley originaria, la del 96, sin las reformas actuales, preveía, dependiendo del grado de incapacidad que tenga el trabajador, que se le va a pagar una renta periódica, esto es para las incapacidades mayores, las más graves, es decir, una prestación de pago mensual, y además, por este decreto 1278 del 2000, se agregan en el artículo 11, apartado 4, ¿sí? Se agregan compensaciones dinerarias adicionales de pago único, es decir, además de la renta mensual, el sistema, la RT, me va a pagar un pago único por una sola vez de un dinero extra, ¿sí? Después vamos a explicar cuáles son. Después, cuando veamos la ley 26773, que es del año de 2012, del gobierno de Cristina Kirchner, van a ver que actualmente el principio general es de pago único, así que la renta periódica se ha eliminado completamente, ¿sí? Bueno, y por último, y este es el punto más conflictivo del sistema, además del listado taxativo de enfermedades profesionales, es que frente a un conflicto entre la RT y el trabajador o trabajadora que reclama por un accidente laboral o una enfermedad profesional, supónganse, en general en la práctica las RT lo que sucede es que te dan cobertura por un tiempo muy corto y luego te dan el alta médica sin incapacidad. Es decir, la RT te dice que tenés que volver a trabajar porque ya estás bien, ¿sí? Estás completamente normal. Lo que sucede en realidad, muchos trabajadores siguen con dolores, siguen con limitación funcional, y la RT te niega cobertura, ¿sí? Porque te dice que ya estás dado de alta, tenés que volver a trabajar, ¿sí? En todo caso, que te hagas atender por tu obra social. Y la otra opción muchas veces es que la RT niega coberturas desde el primer día frente al reclamo porque sostiene la aseguradora de riesgo del trabajo que en realidad la dolencia que tiene el trabajador es una enfermedad inculpable o un accidente inculpable y no un accidente o enfermedad profesional. Entonces, frente a ese conflicto, lo que hace la ley de riesgo del trabajo es crear un sistema en donde
la resolución de ese conflicto, quien va a intervenir no va a ser el Poder Judicial, sino un organismo administrativo que se denomina comisión médica, ¿sí? Las comisiones médicas ya habían sido creadas anteriormente por la Ley de Jubilaciones y Pensiones que vimos en la clase pasada, ¿sí? Este es el punto más conflictivo del sistema actual que está vigente, ¿sí? Más allá de todas las críticas que se le han hecho, porque fíjense que acá el trabajador tiene que ir a reclamar a un tribunal administrativo que está integrado por médicos básicamente y no puede reclamar frente al Poder Judicial, que sería el juez natural o digamos, el tercero imparcial que está especializado en la materia laboral, ¿sí? Ahora después vamos a explicar por qué se critica todo esto. Bueno, con respecto al régimen de autoseguro, les había dicho que como principio general el empleador tiene que asegurarse obligatoriamente frente a una aseguradora de riesgo del trabajo, es decir, tiene que celebrar un contrato de afiliación o de seguro con una ART, pero también el empleador puede optar por el régimen del autoseguro, ¿sí? Bueno, el régimen del autoseguro es difícil que lo vean en la práctica, en general son los estados, el Estado Nacional, las provincias o los municipios frente a sus trabajadores los que adoptan el régimen de autoseguro, aunque también hay dependencias públicas que también se afilian ante una ART, ¿sí? Los requisitos para acceder al régimen de autoseguro son de difícil cumplimiento para las empresas, sobre todo porque es caro, digamos, adherirse a este sistema, porque en primer lugar, estas empresas deben acreditar solvencia económico-financiera, tienen que constituir un seguro de caución de monto equivalente al capital que deben integrar las ART cuando se constituyen, que es de 3 millones de pesos, ¿sí? Y también estas empresas tienen que asegurar que tienen los servicios necesarios para brindar las prestaciones en especie. Es decir, las empresas tienen que contar con centros médicos propios o contratar nosocomios ajenos a su empresa para que brinden las prestaciones en especie, que en general son prestaciones médicas, ¿sí? Y también se pueden autoasegurar, según lo que dice la normativa, la ley 24.557, el Estado Nacional, las provincias y las municipalidades. Esto lo prevé la ley porque se supone que los estados tienen la solvencia económica necesaria como para poder brindar tanto las prestaciones dinerarias como las prestaciones médicas, ¿sí? Y como regla general, si estamos frente a un caso en que el empleador no se afilió a una ART, ¿sí?, ni tampoco adoptó el régimen del autoseguro frente a un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, un reclamo laboral, va a tener que responder con su patrimonio frente a este reclamo. Esto lo establece el artículo 28 de la ley 24.557. Bueno, y en el caso de contratación de una ART, la cuota promedio actualmente es del 2,7%, 3%, ¿sí? Esto depende, es una cuota promedio sobre la masa salarial de la empresa y depende sobre todo del nivel de siniestralidad de la empresa y de los ingresos que tenga la empresa, ¿sí? No es lo mismo una empresa constructora o la patronal del sector agropecuario, en donde la cuota puede ser mucho mayor por el nivel de riesgo que hay en esa actividad, que la cuota promedio que paga, por ejemplo, el sector de servicios en una ciudad, por ejemplo, porque ahí el riesgo es menor que en una actividad como la construcción o el sector agropecuario, ¿sí? Bueno, estos son los objetivos que están en el artículo 1 de la ley, que ya los había nombrado, bueno, la prevención de los riesgos, la reparación. También se busca, a diferencia de las leyes anteriores, que el trabajador se lo recalifique y que se lo recoloque en otro trabajo, ¿sí? Es decir, que no pierda la capacidad laboral o su trabajo, la capacidad de ganancia por haber sufrido un accidente de trabajo o enfermedad profesional, ¿sí? Y también se busca que a través de la celebración de convenios colectivos de trabajo se mejoren las medidas de prevención y las prestaciones reparadoras. ¿Quiénes están dentro de la aplicación de la normativa? Bueno, los funcionarios y empleados del sector público en todos los niveles, ¿sí? O sea que los empleados públicos sí están regidos por la ley de riesgo de trabajo, a diferencia de la ley de contrato que solo rige relaciones privadas. Bueno, obviamente los trabajadores del sector privado. Y por último, la ley me nombra a las personas obligadas a prestar un servicio de carga pública. El ejemplo clásico son los fiscales de mesa, ¿sí?, que en una votación deben estar asegurados por una aseguradora de riesgo de trabajo, ¿sí? También luego,
reglamentariamente por decreto se han agregado otras personas, como verán los trabajadores domésticos, que prestan servicio en relación de dependencia, es decir, el personal de casas particulares, los trabajadores autónomos y todos aquellos vinculados por relaciones no laborales como sistema de pasantías, contrato de aprendizaje y los sistemas de capacitación o empleo y las becas, ¿sí? Bueno, en este sistema tenemos autoridades que ejercen un control y supervisión de las ART y de las comisiones médicas, ¿sí? La principal es la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, ¿sí? Que es un órgano autónomo, ¿sí? Autárquico, que funciona dentro de la órbita del Ministerio de Trabajo a nivel nacional, ¿sí? Es decir, es un organismo federal y que va a controlar a las ART, va a controlar a las empresas aseguradas, autoaseguradas y a las comisiones médicas, ¿sí? Va a controlar que todos estos sujetos cumplan con sus obligaciones que surgen de la Ley de Riesgo del Trabajo, ¿sí? Bueno, y también administra los fondos en caso de insolvencia de los empleadores o de una ART, ¿sí? Porque administra el fondo de garantía y el fondo de reserva, ¿sí? El fondo de garantía es un fondo que está solventado por un aporte patronal que va a cubrir aquellas prestaciones que tengan que brindar las empresas cuando la empresa está en quiebra, ¿sí? En estado de insolvencia, y el fondo de reserva va a cubrir las prestaciones de las aseguradoras de riesgo del trabajo, está solventado por un aporte de las ART cuando estas están en estado de liquidación, ¿sí? Bueno, la Superintendencia de Seguros de la Nación, no sé si alguna vez la han escuchado nombrar, también interviene en materia de riesgo del trabajo y básicamente dicta disposiciones para aprobar los sistemas de alícuotas, es decir, los contratos que van a celebrar los empleadores con las ART. Se fiscalizan, digamos, los aspectos económicos y financieros de la seguridad de riesgo del trabajo, y esta es una dependencia que está dentro de la órbita del Ministerio de Economía de la Nación, ¿sí? Y el Ministerio de Trabajo, como autoridad de aplicación, va a reglamentar la ley de riesgo por medio de resoluciones, por medio de decretos del Poder Ejecutivo, que van a ver que es muy importante los decretos que existen en materia de riesgos, ¿sí? Y obviamente controla a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo que está dentro de su órbita, ¿sí? Bueno, ¿qué son las ART? Son personas de derecho privado, ¿sí? Que tienen fines de lucro, ¿sí? O sea, su fin es ganar dinero con esta prestación del aseguramiento de los empleadores, ¿sí? Y están previamente autorizadas a funcionar por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y la de Seguros de la Nación, ¿sí? Bueno, deben cumplir un requisito de solvencia económica, que es contar con un capital de 3 millones de pesos, que se debe integrar al momento de su constitución. Esto lo establece la ley, que es del 96, para mí merece una reforma, ya un capital de 3 millones de pesos es muy bajo actualmente. Bueno, después, el único objeto que debe tener una ART es el otorgamiento de las prestaciones de la ley de riesgo, es decir, el otorgamiento de prestaciones médicas o dinerarias, ¿sí? Y los deberes esenciales están en el artículo 31. Esto es muy importante, porque fíjense que las ART están obligadas a asegurar a todas las empresas que requieran sus servicios. Mientras la empresa pague la prima del seguro, mientras pague la alícuota, la ART la tiene que asegurar obligatoriamente, ¿sí? Tiene que otorgar la ART todas las prestaciones de la ley, o sea, las prestaciones dinerarias o las prestaciones médicas, bajo apercibimiento de sanción penal, y también la ley de riesgos prevé la aplicación de multas en caso de no prestación de estas, digamos, estas obligaciones que tiene la ART de otorgar las prestaciones, ¿sí? También es muy importante, la ART tiene la obligación de otorgar las prestaciones aun cuando el empleador haya omitido la contratación de un trabajador o declarado la obligación de pago. En ese caso, la ART tiene que otorgar la prestación y luego repetirá, es decir, le va a reclamar a ese empleador la devolución de lo gastado, ¿sí? Bueno, en tercer lugar, esto también es muy importante, la ART tiene que tomar a los trabajadores en el estado en que se halla, ¿sí? No importa si está enfermo, si tiene alguna discapacidad, lo tiene que asegurar igual. No se pueden realizar discriminaciones ni exámenes de ingreso. En todo caso, el filtro lo va a hacer el empleador en el examen preocupacional. La ART lo tiene que tomar sí o sí, ¿sí? Bueno, y también esta es una obligación legal que surge de la ley de riesgos, es llevar un registro de siniestralidad por establecimiento, que algunas lo hacen y otras no lo hacen, ¿sí?
Bueno, funciones de la superintendencia, ya les había comentado, administra el fondo de garantías y también el fondo de reserva, bueno, supervisa a las ART y a las comisiones médicas, ¿sí? Y puede realizar allanamientos dentro de las empresas y dentro de las ART, obviamente para controlar que se esté cumpliendo con las obligaciones tanto legales como las funciones de prevención en materia de higiene y seguridad en el trabajo, ¿sí? Bueno, ¿cómo se mantiene todo este sistema? ¿Cuál es el financiamiento? Surge obviamente del pago de las contribuciones de los empleadores, de las empresas, por el aseguramiento que les brindan las aseguradoras de riesgo del trabajo, ¿sí? Esa alícuota tiene en cuenta la nómina salarial imponible, es decir, la masa salarial de esa empresa, y se tiene en cuenta el nivel de ingreso de la empresa, la calificación de la actividad y la siniestralidad, ¿sí? Es decir, si hay muchos accidentes de trabajo, si hay muchas enfermedades profesionales dentro de esa empresa, dentro de esa actividad, mayor va a ser la alícuota a pagar. Fíjense que también para el supuesto de cobertura de la reparación fundada en otro sistema, es decir, en la responsabilidad civil, como les había explicado al principio, se pueden fijar alícuotas distintas, ¿sí? Podría el empleador asegurarse, si es que la ART brinda un aseguramiento fundado en un sistema de responsabilidad civil, podría asegurarse también frente a esa cobertura y pagar una prima extra, ¿sí? Bueno, y después la ley establece limitaciones en lo que tiene que ver con los gastos de administración de la ART, en donde lo limita al 20%, porque el resto del presupuesto de la ART tiene que estar exclusivamente destinado a brindar las prestaciones de la ley, ¿sí? Y dentro de ese importe del 20%, el 5% tiene que estar destinado como máximo a gastos de comercialización, ¿sí? Bueno, y los aportes, las contribuciones de las empresas están equiparadas de la misma manera a los aportes que realizan a las obras sociales o al sistema de seguridad social, y todo se paga en lo que se denomina contribución única de la seguridad social, el CUS, ¿sí? Bueno, y la ley de riesgo creó el fondo de garantía y el fondo de reserva, que se lo expliqué anteriormente. Bueno, acá tenemos el punto más conflictivo del sistema, que son las comisiones médicas. Son tribunales administrativos que básicamente están integrados por personal médico y, bueno, y por personal administrativo que atiende al trabajador cuando va a hacer el reclamo, ¿sí? Acá en Rosario tenemos la comisión médica número 7, en general las grandes ciudades tienen una comisión médica, y después tenemos la comisión médica central que está en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Que es la autoridad máxima dentro de este ámbito administrativo. Y las comisiones médicas que están en las ciudades son comisiones médicas jurisdiccionales, ¿sí? Bueno, según el esquema que tiene la ley de riesgos actual, ¿sí? Y aún con todas las reformas que ha sufrido, se ha mantenido esta instancia administrativa y se la estructura como una instancia previa a iniciar un reclamo judicial. Es decir, el trabajador sí o sí tiene que pasar por este reclamo administrativo para que luego, si no está de acuerdo con lo que resuelve la comisión médica, sea el Poder Judicial el que, digamos, satisfaga su reclamo, ¿sí? El que vea si realmente corresponde una indemnización, si existe una incapacidad laboral, etc. ¿Cuáles son las funciones de las comisiones médicas según lo que establece la ley de riesgo de trabajo? Bueno, principal función, va a determinar, porque ¿cuándo interviene la comisión médica? Interviene cuando el trabajador está en desacuerdo con lo que la ART le está brindando o cuando la ART le niega la cobertura, por lo que expliqué anteriormente, cuando le da el alta sin incapacidad, cuando en realidad sí tiene incapacidad, y cuando le niega cobertura porque existe, según lo que piensa la ART, una enfermedad inculpable o un accidente inculpable que no merece cobertura de riesgo de trabajo, sino de la obra social, ¿sí? Bueno, en ese caso, el trabajador, según lo que establece la ley de riesgo de trabajo, tiene que reclamar a la comisión médica, y la comisión médica va a determinar si se trata de una enfermedad profesional, si se trata de un accidente de trabajo, y en caso de que decida eso la comisión médica, va a determinar el grado de incapacidad de ese trabajador y va a determinar qué prestación dineraria le corresponde y qué prestación médica le corresponde. Es decir, la comisión médica le va a dar la orden a la ART para que la ART le brinde cobertura a ese trabajador, ¿sí? Todo esto está criticado porque todas estas facultades que tienen las ART, ¿sí? Perdón, las comisiones médicas, son ejercidas por personal médico y no por un juez laboral, ¿sí?
por personal médico que va a resolver cuestiones jurídicas que en realidad debería resolver una persona especializada en el tema como es un juez laboral. Entonces, toda la doctrina, y ahora después vamos a ver la jurisprudencia de la Corte, han declarado la inconstitucionalidad de estas competencias que tienen las comisiones médicas. A pesar de esta declaración de inconstitucionalidad, las comisiones médicas siguen actualmente vigentes y tienen plenas funciones en materia de riesgo del trabajo. Es decir, que si un trabajador voluntariamente quiere someterse a esta intervención administrativa, lo puede hacer. Total, después puede reclamar frente al Poder Judicial, ¿sí? Pero el trabajador que no quiera someterse frente a esta autoridad administrativa, ¿sí? Ante la comisión médica, podría saltearse este paso y reclamar directamente frente al Poder Judicial laboral, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Directamente se ingresa una demanda judicial contra la aseguradora de riesgo de trabajo y se pide al juez que declare la inconstitucionalidad de todos los artículos de la Ley de Riesgo de Trabajo que establecen estas competencias de la comisión médica. ¿Sí? Básicamente ese es el procedimiento. Bueno, ¿por qué se dice que las comisiones médicas son inconstitucionales? Bueno, en primer lugar, porque los médicos van a resolver cuestiones jurídicas o cuestiones fácticas que en realidad debería resolver el juez natural, que es este Poder Judicial laboral. Luego se dice también que viola el artículo 18 de la Constitución Nacional porque se quita al trabajador del juez natural y se establece una comisión especial, lo cual está prohibido por el artículo 18, y viola el debido proceso. Y después también hay cuestiones prácticas que se dan en la práctica. En general, la comisión médica te fija si es que te da cobertura, es decir, si te reconoce la incapacidad laboral, te fija una incapacidad menor a la que realmente corresponde. Si yo reclamo a nivel judicial, en una pericia médica oficial, seguramente la pericia médica oficial me va a dar una incapacidad mayor a la que me fije la comisión médica. Entonces, muchas veces es mejor que el trabajador reclame directamente a nivel judicial, porque se ahorra el paso por la instancia previa, se ahorra la burocratización que tiene ese sistema y también porque va a obtener una incapacidad mayor y una mayor indemnización, ¿sí? El problema que tenemos a nivel judicial es que es muy lento, ¿sí? La comisión médica también es lenta, pero en menor de medida a lo que puede llevar un reclamo a nivel judicial, ¿sí? ¿Esto les quedó claro, chicos? No sé si tienen alguna consulta de las comisiones médicas. Así sigo adelante. Profe, una pregunta. Dijo que las comisiones médicas en principio eran obligatorias, un paso previo a lo que es la instancia judicial. Sí. Pero por lo que se decretó ahora en la Ley de Riesgo de Trabajo, que hay algunos artículos que la declaran inconstitucional, se puede hacer, digamos, una presentación para evitar esa instancia. Claro. Hoy en día. Así Es lo que sería. se hace en la práctica en general. Por lo menos los abogados hacemos eso para evitar pasar por la comisión médica. Okay. Pero hasta ahora, digamos, era totalmente obligatoria esa instancia primero. O sea, actualmente sigue siendo obligatorio. Ahora cuando veamos la ley 27348, vamos a ver que el gobierno de Mauricio Macri, durante esa época había sigue habiendo igual. Hay una alta litigiosidad en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Entonces el gobierno del Estado Nacional buscó que se reduzca esa litigiosidad. ¿Y cómo se la reduce? Llevando todos los reclamos al ámbito administrativo y sacándolo del ámbito judicial. La ley 27348 vuelve a reafirmar que las comisiones médicas son el paso previo, ineludible y obligatorio previo al reclamo judicial. Pero bueno, todo esto es una ley, ¿sí?, que sancionó el Congreso. Las leyes tienen que estar acordes con la Constitución Nacional porque la Constitución Nacional es la ley suprema. Entonces, todas estas leyes las podemos hacer caer, ¿sí?, frente a la Constitución Nacional que establece la especialidad en materia de laboral y que tenemos un juez natural que tiene que resolver este tema, digamos, ¿no? Ahora después lo vamos a explicar al final. Pero sí, o sea, el principio general es que tenemos que pasar por la comisión médica. Si vos querés, lo podés hacer. Vas a tener que pasar por ahí, que te vea un médico, sí, que el médico va a resolver una cuestión jurídica, te puede dar una incapacidad menor a la que realmente tengas, o directamente te puede negar la cobertura, entonces vas a perder tiempo, ¿sí? Y si no querés, no pasás por la comisión médica y directamente hacer un reclamo judicial, ¿sí? Donde te va a revisar un médico imparcial
que no recibe plata de nadie, ¿sí? Que después va a cobrar su honorario al final del juicio, ¿sí? Que lo va a pagar la parte que lo pierda. Y bueno, esas son, digamos, las alternativas. Perfecto. Bueno, ¿cuáles son las contingencias que están cubiertas por la ley de riesgo del trabajo? Es decir, ¿qué es lo que me tiene que cubrir la ART? Esto lo han preguntado en el examen de práctica. Vi que Fernanda lo preguntó bastante. Los accidentes de trabajo, bueno, ustedes ya lo saben, la definición legal que da la ley es que es un acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo. Si súbito quiere decir repentino. El accidente in itinere, o también denominado a nivel internacional accidente en el trayecto, porque el trabajador sigue un itinerario en general, ¿sí? Tiene un recorrido normal. El accidente in itinere es el accidente que ocurre entre el domicilio del trabajador y su lugar de trabajo o viceversa, ¿sí? Y siempre que el trabajador no haya interrumpido ese trayecto por causas ajenas al trabajo. Sin embargo, tenemos tres opciones o tres alternativas en las cuales el trabajador podría alterar ese trayecto, pero debe preavisar al empleador que lo va a hacer y el empleador le debe avisar a la ART dentro de los 3 días, dentro de las 72 horas, ese cambio de trayecto. ¿Cuándo podemos cambiar el trayecto e igualmente vamos a tener cobertura de la aseguradora de riesgo del trabajo? Por razones de estudio, es decir, cuando el trabajador, por ejemplo, sale de su trabajo y se va a alguna casa de estudio, como puede ser una universidad, para estudiar. Bueno, en ese trayecto, si tiene un accidente in itinere, va a poder obtener cobertura. Concurrencia a otro empleo. El trabajador sale de su trabajo y se dirige a su segundo trabajo. Este es un caso de pluriempleo, ¿sí? En ese caso también va a tener cobertura. Y tercera opción, atención de familiar directo enfermo y no conviviente. Es decir, por ejemplo, algún familiar que esté en un sanatorio o en un hospital internado, yo salgo de mi trabajo y voy a verlo y sufro un accidente en ese trayecto, también voy a tener cobertura. Preguntas que pueden surgir, a ver si ustedes me las saben responder. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo, por ejemplo, voy en bicicleta a mi trabajo todos los días y en el trayecto se produce un choque con un vehículo y ese vehículo tiene aseguradora por responsabilidad civil? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a reclamar ante la RT por un accidente in itinere o voy a reclamar ante la aseguradora de ese vehículo de un tercero por responsabilidad civil, por los daños y perjuicios causados? A ver qué piensan ustedes. Para mí a las dos. ¿Y las dos te tienen que pagar la misma indemnización por el mismo hecho? ¿O vas a restar la diferencia de la indemnización que te pague una sobre la otra? No, para mí las dos te pagan por separado, o sea, la misma indemnización, No, no se puede. Eso no se ¿no? puede hacer. Ah, ok. No se puede hacer porque, te explico. A ver, lo corría esto. Ahí está. Por responsabilidad civil, si te choca un vehículo de un tercero, en general te van a pagar mucho más que lo que te puede pagar la RT, porque lo que te va a pagar la RT surge de una fórmula que está prevista en la ley de riesgos, es decir, es una indemnización tarifada. En cambio, la reparación por responsabilidad civil, por daños y perjuicios civiles, es una reparación integral o plena, es decir, no solo te va a satisfacer todos los daños que sufriste a nivel laboral, sino también el daño moral, ¿sí? el lucro cesante, etc. Entonces, podés reclamar contra la aseguradora del vehículo por la reparación integral, ¿sí? Y podés reclamar contra la RT, obviamente porque fue un accidente in itinere. Pero, por ejemplo, lo que te pague la RT lo tenés que restar de la reparación integral. Suponete que vos vas a juicio contra la aseguradora del vehículo y te reconoce el juez civil la indemnización, te va a corresponder una indemnización mayor. Suponete, te doy un ejemplo, no sé, 100.000 pesos. Y por la RT te corresponden 50.000. Bueno, la RT te va a pagar 50.000 y por responsabilidad civil te van a pagar 50.000, no te van a pagar 100.000. ¿Sí? Tenés que restar lo que te corresponde por reparación sistémica, es decir, por esta reparación tarifada de la ley de riesgo de trabajo. ¿Se entendió eso? Podés reclamar Sí, sí. contra los dos, pero vas a restar lo que te pague la RT. ¿Sí? A ver que tengo una pregunta.
Bueno, Carla, sí, también podrías no reclamarle a las dos aseguradoras, podrías reclamarle solo a LRT o solo a la aseguradora del vehículo del tercero, ¿sí? Pero si querés obtener una indemnización mayor, podrías hacer el juicio a las dos aseguradoras, ¿sí? No es obligatorio reclamar frente a los dos. Pero sí tengan en cuenta esto de la diferencia, porque no puedo obtener una doble indemnización por un mismo hecho. La indemnización va a ser única. La más alta va a ser la de responsabilidad civil y lo que me paguen por reparación sistémica, es decir, la que surge de la ley de riesgo de trabajo, le voy a restar a la reparación civil. ¿Se entendió? Eso es lo más importante. Profe, perdón, Bien. pero entonces en teoría conviene solamente hacer la de responsabilidad civil para después no descontarle nada. ¿O entendí mal? Sí, sí, también, pero ¿sabes lo que pasa? Que en responsabilidad civil no es lo mismo que reclamar contra una RT, porque en un juicio civil tenés muchos gastos, ¿sí? Y el juez civil tiene otros principios, otras reglas que aplica que no aplica el juez laboral. El juez laboral siempre va a estar a favor del trabajador. El juez civil, en cambio, va a considerar que te afrenta a dos personas que están en la misma situación, con el mismo nivel de poder, ¿sí? Y O, el o sea, trabajador, en ese caso, va a tener que pagar sellado de demanda, sellado de poder, si pierde el juicio va a tener que pagar las costas. En cambio, a nivel laboral no tiene que pagar nada, ¿sí? ok. O Si el sea, reclamar a las responsabilidad dos es civil, para no sí. quedarse sin nada, digamos. ¿Cómo? Yo entiendo que reclamar a las dos en este caso es asegurarse de que si por el lado civil no sale fallo a favor del empleado, por lo Sí, menos si tiene la opción de, por el lado de la aseguradora, de que le paguen algo. sí, Algo así, también, digamos. Ok. también. Pero si salen los dos fallos a favor, lo que te paguen la aseguradora se resta. Se Claro, queda se haciendo resta así. lo que te paga la Listo. RT. Listo. Bueno, y Gracias. en caso de que suceda, por ejemplo, en un accidente in itinere, un robo, supónganse ustedes se dirigen hacia su trabajo o vuelven hacia su casa y sufren un asalto en la calle y por ese asalto terminan lesionados, también la ley lo considera como un accidente in itinere merecedor de cobertura, ¿sí? Bueno, y en caso de concurrencia a otro empleo, cuando el trabajador tiene pluriempleo, es decir, dos trabajos o más, como hay cobertura, la pregunta es ¿qué RT se va a hacer cargo? Porque puede tener dos coberturas de aseguradora de riesgo de trabajo distintas. ¿Sí? En un trabajo tiene una RT y en otra, ¿sí? Bueno, en ese caso, la RT que se va a hacer cargo va a ser del trabajo al cual el trabajador se está dirigiendo, ¿sí? Más allá de luego las compensaciones que puede ver entre las distintas aseguradoras de riesgo del trabajo. Bueno, y acá tenemos el otro punto conflictivo del sistema, que son las enfermedades profesionales, porque frente a un accidente de trabajo no hay problema. El tema es cuando el trabajador manifiesta que padece una enfermedad que tiene una causalidad suficiente con su ambiente laboral, porque existe un agente de riesgo, y que se ha surgido esa enfermedad dentro del trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, una hipoacusia que surge por un exceso de ruido en el lugar de trabajo. ¿Sí? Bueno, el problema que tenemos acá es que tenemos un listado taxativo de enfermedades profesionales, ¿sí? Que lo elabora el Poder Ejecutivo Nacional, está en el decreto 658 del 96. Bueno, y ese decreto me establece agentes de riesgo, ¿sí? Los cuadros clínicos y las actividades que producen la enfermedad profesional. Si la enfermedad no está expresamente listada en ese decreto, la RT no me va a brindar cobertura, ¿sí? Es decir, la RT lo considera una enfermedad inculpable, ¿sí? Eso estaba establecido en el sistema originario de la Ley de Riesgo del Trabajo. Ahora bien, luego el decreto del año 2000, el 1278, modificó el artículo 6 y estableció un procedimiento aparte cuando el trabajador pretende que la aseguradora de riesgo de trabajo le brinde cobertura frente a una enfermedad que no está listada. Pero, siguiendo toda esta filosofía del ámbito administrativo, de otorgarle estas atribuciones a las comisiones médicas, el decreto sostiene que para que la RT reconozca la cobertura por esta enfermedad profesional no listada, hay que pasar por la Comisión Médica Jurisdiccional.
Es decir, el trabajador o los causavientes tienen que reclamar la cobertura, acreditar que se trata de una enfermedad profesional, más allá de que no esté listada, y la Comisión Médica Jurisdiccional, si le da el visto bueno al trabajador, va a tener que la ART empezar a dar las prestaciones que les había negado al principio, ¿sí? Pero esta opinión a favor de la Comisión Médica Jurisdiccional tiene que ser revisada, es decir, convalidada, rectificada por la Comisión Médica Central que está en Buenos Aires, que es una sola, ¿sí? Sería el órgano de apelación a nivel administrativo, ¿sí? Y la Comisión Médica Central va a decidir si se trata de una enfermedad profesional cuando sea provocada por causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo, excluyendo los factores ajenos al trabajo o que son atribuibles al trabajador, ¿sí? Bueno, en ese caso el procedimiento es sencillo. Petición del trabajador o del derecho habiente o de la ART frente a la Comisión Médica Jurisdiccional, en general son los trabajadores los que reclaman. La Comisión Médica Jurisdiccional puede darte el visto bueno o no, ¿sí? Si te da el visto bueno, la Comisión Médica Central tiene que convalidar la opinión de la Comisión Médica Jurisdiccional, y en caso de la Comisión Médica Central niegue la cobertura, es decir, porque rectifica lo que sostuvo la Comisión Médica Jurisdiccional, el trabajador puede igualmente reclamar frente al Poder Judicial el fuero laboral especializado, ¿sí? Si ustedes leen doctrina vieja, ojo con esto, o leen la ley que no está actualizada, van a ver que la ley anterior, la ley originaria, le daba competencia al fuero federal, ¿sí? A la competencia federal del Poder Judicial. Esto en el 2004 fue declarado inconstitucional por el fallo Castillo Ángel Salto contra Cerámica Alberdi, del 2004, que la Corte sostuvo que la competencia federal en materia de revisión de las resoluciones de las comisiones médicas es inconstitucional, porque en ningún lado la ley de riesgo de trabajo regula relaciones federales, son relaciones entre privados. Así que actualmente la competencia es de la justicia ordinaria provincial laboral. Si yo voy a reclamar frente a la justicia, lo debo hacer frente a la justicia ordinaria y no frente a la justicia federal. Y si voy a apelar frente a resoluciones de las comisiones médicas, debo hacerlo ante el Poder Judicial ordinario y no federal, ¿sí? Esto es para que ustedes cuando lean, si estudian de normativa que no está actualizada, van a ver que dice competencia federal o Cámara Federal de la Seguridad Social, o ven que o tienen doctrina vieja, por ahí no está actualizada. Acuérdense que siempre la competencia es de la justicia ordinaria provincial, ¿sí? No es más de la federal, ¿sí? Bueno, y en el 2014, obviamente, como tenemos un listado taxativo de enfermedades profesionales, se agregaron 3 enfermedades más a este listado expreso, y esto obviamente es mejor para los trabajadores porque frente a estas enfermedades nuevas no van a tener que hacer este reclamo administrativo ni judicial, porque ya directamente la normativa lo reconoce y la ART va a tener que brindar cobertura. Son las hernias inguinales, las varices primitivas bilaterales y la hernia discal lumbosacra. Bueno, está expresamente por el artículo 49 de 2014 se ha agregado al listado taxativo. Y actualmente, como tenemos una nueva enfermedad provocada a nivel internacional por la pandemia del COVID-19, el decreto a nivel nacional, el decreto 367 del 20, que es del 13 de abril de este año, considera que el COVID va a ser una enfermedad no listada, pero tiene que ser cubierta por las ART, lo considera presuntivamente, es decir, es una prueba más, digamos, una presunción de que la enfermedad COVID-19 ha sido provocada por el trabajo y por lo tanto tiene que ser cubierta por la ART, cuando se trate de personal que ejerce actividad esencial, es decir, personal que no podía, digamos, tenía la dispensa legal en cuanto al aislamiento preventivo, social y obligatorio, pero en caso de trabajadores o trabajadoras de la salud, esto es algo obvio, se considera que el COVID es una enfermedad profesional, es decir, que tiene una causalidad directa e inmediata con la labor que realizan los médicos, los enfermeros, personal médico, ¿sí? Hasta el término de 60 días posteriores a la finalización de la vigencia de la declaración de emergencia en materia sanitaria, que se declaró por el decreto 260-20, un año de emergencia hasta marzo del año que viene, así que tienen 60 días hasta después de marzo del año que viene para tener cobertura por COVID-19, ¿sí? Más allá
de que igual, aunque el decreto no existiera, el trabajador podría reclamar igual, porque si el trabajador demuestra la causalidad directa y adecuada con su trabajo, tiene que ser reconocido el COVID-19 como una enfermedad profesional y debe merecer cobertura de la aseguradora de riesgo del trabajo, más allá de que este decreto no se hubiera dictado, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las contingencias que no están cubiertas por el sistema de riesgo del trabajo? Bueno, obviamente siguiendo esta ideología originaria de la ley, las enfermedades profesionales que no estaban incluidas en el listado no van a estar cubiertas, salvo las que incluya la Comisión Médica Central, según el procedimiento que les expliqué anteriormente, ¿sí? Por lo menos si nos mantenemos en el ámbito administrativo. También el trabajador podría reclamar a nivel judicial que la ART cubra la enfermedad profesional a pesar de que no está incluida en el listado sin pasar por la Comisión Médica. Las llamadas enfermedades accidentes que les expliqué anteriormente no están cubiertas por la aseguradora de riesgo de trabajo, ¿sí? Los accidentes y enfermedades profesionales provocados por dolo del trabajador o fuerza mayor extraña al trabajo. Acá tenemos dolo del trabajador, significa que el trabajador intencionalmente y maliciosamente, lo cual consiste en un fraude al sistema, ¿sí? Se autolesiona, ¿sí? Para obtener una reparación mineraria del sistema. Esto es un fraude que se da en la práctica, existe, ¿sí? Existe, más allá de lo malo que pueda sonar, pero existe, ¿sí? Esto es una contingencia que no está cubierta por el sistema. Obviamente la cobertura de la RT o la no cobertura va a depender de una investigación que realice la aseguradora, porque la aseguradora tiene que ver si realmente existió un accidente o una enfermedad profesional que no está causada por dolo del trabajador, ¿sí? Bueno, y obviamente acá es muy importante el examen preocupacional o de ingreso, que es un examen obligatorio que debe realizar el empleador para ver qué incapacidades o qué dolencias tiene el trabajador antes de ingresar a prestar tareas en la empresa. Este examen lo releva de futuras responsabilidades, porque si es una contingencia preexistente, no fue causada por la prestación laboral en la empresa. Entonces, estas incapacidades preexistentes no van a estar cubiertas por la aseguradora de riesgo del trabajo, ¿sí? ¿Cómo cubre la normativa todas estas contingencias? Con el otorgamiento de prestaciones, que son servicios o beneficios para asistir al trabajador. Estas prestaciones son prestaciones en especie y prestaciones dinerarias. Prestaciones dinerarias son sumas de dinero que tiene que pagar la aseguradora de riesgo del trabajo o el empleador autoasegurado por las incapacidades que tenga el trabajador, porque durante un tiempo, durante el cual ese trabajador no pudo prestar tareas, hay que cubrir su pérdida de ganancia, ¿sí? Y frente a una incapacidad definitiva que le disminuye la capacidad laborativa, también hay que pagar una indemnización. Y las prestaciones en especie son prestaciones médicas, ¿sí? Espérenme que tengo una persona que quiere ingresar. Ahí está. Las prestaciones médicas están expresamente enumeradas en la ley, ¿sí? Son la asistencia médica farmacéutica, la prótesis y ortopedia, rehabilitación, recalificación profesional y el servicio funerario, ¿sí? En teoría, se deben otorgar hasta la curación completa del trabajador o mientras subsistan los síntomas incapacitantes en caso de enfermedad profesional. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Gracias por la presencia. Les digo en teoría porque ya les expliqué que anteriormente en la práctica muchas veces las ART dan la alta médica sin incapacidad cuando en realidad el trabajador sigue limitado funcionalmente o con la dolencia, ¿sí? Bueno, y acá en materia de enfermedades profesionales tenemos un fallo muy importante de la Corte Nacional, es el fallo Silva. La Corte reconoce expresamente que el listado de enfermedades profesionales taxativo es inconstitucional, ¿sí? Pero ustedes recuerden que un fallo no deroga una norma, ¿sí? Solamente la invalida para el caso en concreto. Es decir, este trabajador fue beneficiado, Silva hizo un reclamo por el derecho civil frente a Unilever, fíjense que no reclama contra la RT, sino por la vía del derecho civil, ¿sí?
Y en ese caso reclama por una enfermedad que no estaba listada, ¿sí? Pero el trabajador probó que era una enfermedad provocada por el trabajo, es decir, que había una relación directa con el trabajo. Y ahí la Corte considera que era arbitrario no otorgar la cobertura a pesar de que porque la enfermedad no estaba listada, ¿sí? Porque esto es contrario al orden constitucional, ¿sí? Fíjense que en ese caso es arbitrario no otorgar la reparación cuando se demuestra la causalidad adecuada con el trabajo, ¿sí? Bueno, los exámenes médicos, esto más o menos lo vieron en la práctica, en preocupación en lo de ingreso, que es obligatorio para el empleador, ¿sí? Y tiene la función de acreditar la aptitud física para el trabajo y también le sirve al empleador para eximirse de futuras responsabilidades frente a reclamos por incapacidades, ¿sí? Los periódicos se realizan durante la relación laboral, ¿sí? En este caso podrían ser realizados por la aseguradora de riesgo del trabajo o por el empleador según se haya convenido. Previos a una transferencia de actividad, es importante cuando se cambian las tareas del trabajador y sobre todo cuando se lo va a enviar a realizar una nueva tarea que implique la exposición a un agente de riesgo. En este caso es importante que se realice, ¿sí? Posteriores a una ausencia prolongada, como puede ser la licencia por maternidad de la mujer o el estado de excedencia, cuando la mujer vuelve al trabajo, podrían realizarse estudios para ver si tiene alguna incapacidad, alguna dolencia, ¿sí? También, obviamente, sirven para que el empleador pueda eximirse frente a futuras responsabilidades. En este caso lo debería realizar la aseguradora de riesgo del trabajo al examen. Y previos a la terminación de una relación laboral, es decir, cuando ingresa el trabajador, también es un examen optativo, este no es obligatorio, lo debería realizar la RT y también tiene como función acreditar en qué estado se halla el trabajador cuando va a terminar la relación laboral, porque de esa manera el empleador puede ver si el trabajador ha adquirido alguna dolencia o alguna enfermedad profesional dentro de la relación laboral y puede ya atenerse o anticiparse frente a algún reclamo, ¿sí? Bueno, esto es lo más importante porque acá ya vamos a empezar a ver números, ¿sí? Porque les voy a enseñar cómo se calculan las reparaciones dinerarias, las prestaciones dinerarias. La ley realiza una clasificación de incapacidades que van subiendo según el grado de incapacidad que presenta el trabajador. Recuerden que el grado de incapacidad lo determina la comisión médica en el ámbito administrativo o lo va a realizar un perito médico en el ámbito judicial, ¿sí? Las prestaciones dinerarias van a variar, es decir, van a modificarse en su monto y van a ir subiendo según sea más alta la incapacidad que tenga el trabajador, ¿sí? Bueno, y también según el carácter de la incapacidad, que puede ser temporaria o permanente. La primera incapacidad que regula la Ley de Riesgo del Trabajo es la incapacidad laboral temporaria, que se denomina ILT en la práctica, ¿sí? Es decir, el trabajador temporariamente no puede prestar tareas. Se supone que en algún momento va a volver. Acá es importante esto porque a los fines de la liquidación del salario, los primeros 10 días de esta dolencia, de esta incapacidad laboral temporaria, en la que el trabajador no presta tareas, la remuneración la paga el empleador como venía haciendo normalmente. Pero a partir del día número 11, si el trabajador sigue incapacitado para trabajar, la remuneración la va a pagar la aseguradora de riesgo del trabajo. Por eso muchas veces en la práctica las ART otorgan prestaciones médicas para la curación o la recuperación del trabajador durante 10 días como máximo y te dan el alta médica sin incapacidad antes del día 11 para no pagar la remuneración, ¿sí? Bueno, pero en casos graves, la ART debería seguir pagando la remuneración a partir del día 11, ¿sí? ¿Cómo se paga o se devenga esta remuneración? De la misma manera que lo establece el artículo 208 de la Ley de Contratos de Trabajo en materia de accidentes o enfermedades inculpables. Es decir, el trabajador debe cobrar la misma remuneración que venía percibiendo sin ninguna rebaja y en caso de existir un aumento remunerativo, ya sea por convenio colectivo o por decisión del empleador, hay que pagar ese aumento y lo paga la ART. Y obviamente hay que realizar aportes al sistema de seguridad social porque es una prestación de carácter remuneratorio, ¿sí? ¿Hasta cuándo se extiende la ILT?
se extiende hasta la alta médica, que obviamente la otorga la ART, la declaración de incapacidad laboral permanente, es decir, pasamos de la ILT a la ILP, ahora vamos a ver qué significa la ILP. También quién dictamina la ILP, y la va a dictaminar la comisión médica, si es que reclamamos frente a la comisión médica, o la va a declarar la ART, ¿sí? ¿Quién, hasta el transcurso de 2 años desde la primera manifestación invalidante? La primera manifestación invalidante es lo que se conoce como primer síntoma incapacitante frente a una enfermedad profesional o accidente de trabajo, ¿sí? O sea que como máximo la ILT se va a extender hasta 2 años. A partir del día 1, luego de los 2 años, va a ser ILP, ¿sí? Va a ser permanente. Y obviamente, si se produce el fallecimiento del trabajador como consecuencia de este accidente laboral o enfermedad profesional, fallece y se termina la ILT, ¿sí? Pasamos a la incapacidad permanente, que es mucho más grave. Acá hay una disminución permanente de la capacidad laborativa. Como yo ya la había aplicado en materia de accidentes de enfermedades inculpables, todas las personas tienen un 100% de capacidad laborativa, pero cuando sufren alguna dolencia, esa capacidad laborativa se disminuye. A esto es lo que sucede en la incapacidad laboral permanente, ¿sí? Y en ese caso finaliza la ILT. La ILP, según ustedes si ven la ley 24.557, van a ver que realiza una clasificación en ILP provisoria y ILP definitiva. Yo ya les adelanto que la provisoria, más allá de que esté expresamente enunciada y aún no se haya derogado del texto de la ley 24.557, está eliminada completamente por el decreto 472 del 14, ¿sí? En la práctica la ILP provisoria no existe, ¿sí? La ILP provisoria se extendía por 36 meses y se podía extender por 24 meses más. Y durante ese tiempo el trabajador percibía el salario y las asignaciones familiares, y eso obviamente iba en contra de los derechos del trabajador porque se le extendía la provisoriedad, digamos, el carácter provisorio de su capacidad permanente, y no se le pagaba ninguna indemnización por la incapacidad definitiva que ya en realidad tenía. Entonces se la eliminó, ¿sí? Actualmente lo que existe es la incapacidad laboral permanente definitiva, ¿sí? Que puede ser parcial o puede ser total. ¿Cuál es la diferencia? Si tiene un 66% de incapacidad o no, ¿sí? Es lo mismo que rige en materia de ley de contrato de trabajo, ¿sí? Y a su vez la parcial puede ser leve o puede ser grave. La leve es aquella que es igual o inferior al 50% de incapacidad, y la grave es la que es del 50%, o sea, 51%, y menor al 66%. La total o absoluta es aquella que es igual al 66% de incapacidad o más, ¿sí? Luego tenemos la gran invalidez, que es una ILP, es decir, es cuando el trabajador tiene un 66% de incapacidad o más, pero necesita la asistencia continua de otra persona para realizar los actos elementales de su vida. Claramente estamos frente a una persona que está postrada y no puede hacer absolutamente nada por sí misma, ¿sí? En este caso es diferente la gran invalidez a la ILP porque las prestaciones dinerarias son mayores. Ahora vamos a ver qué es lo que se le paga en ese caso. Y también la ley de riesgo de trabajo cubre el fallecimiento, ¿sí? Cubre el fallecimiento, y obviamente quienes van a ser los beneficiados van a ser los causavientes que vimos en la clase pasada, que están enumerados en el artículo 53 de la ley 24.241, y acá en materia de riesgo del trabajo, el decreto del año 2000 también incluyó a los padres como causavientes en caso de que no haya viuda, viudo, conviviente o hijos o hijas. Los padres van a percibir las prestaciones que establece la ley de riesgo de trabajo y la pensión por fallecimiento, y en caso de ausencia de padres van a ser los familiares a cargo del trabajador fallecido, ¿sí? Bueno, acá vemos la parte numérica, acá es donde se van a empezar a volver locos si nunca vieron esto, ¿sí? Yo lo explico, si tienen dudas después me avisan, aclaro todas las dudas, ¿sí? Si después lo estudian solos, si me quieren mandar un mensaje me dicen. En la incapacidad temporaria, los primeros 10 días, esto ya lo vimos, el salario lo paga el empleador.
y a partir del día 11 hasta 2 años, que es lo que dura la temporaria, lo paga la RT. En esto no hay ningún tipo de complicación, ustedes me imagino que ya lo entendieron, ¿sí? La incapacidad permanente, recuerden que la provisoria está eliminada, por eso no la explico, solamente le hice el cuadrito para que vean cómo se liquidaba anteriormente, ¿sí? La definitiva, recuerden que puede ser parcial o puede ser total. La parcial leve, que es igual al 50% o menor, es la que se da en general en la práctica, por eso al final les voy a enseñar cómo se calcula. ¿Qué paga la RT? Realiza un pago único, se paga una suma única de dinero, que va a ser igual a 53 veces el ingreso base mensual por el porcentaje de incapacidad por un coeficiente de edad que es igual a 65 dividido la edad del trabajador al momento de la primera manifestación invalidante. Ustedes me estarán pensando que estoy hablando en chino en este momento, pero esa es la fórmula que da la ley en el artículo 14, en el inciso 2, ¿sí? Después léanlo ustedes, estudienlo. Si tienen alguna duda, me dicen, igual después al final de la clase les voy a dar un ejemplo. Primero hay que calcular el IBM, que es el ingreso base mensual, para poder aplicar la fórmula, ¿sí? Bueno, el piso, la ley establece un piso que se estableció por decreto 1694 del 2009. La indemnización no puede ser inferior al porcentaje de incapacidad por 180.000 pesos. Luego ese piso fue actualizado por RIPTE hasta la actualidad. El RIPTE es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, le voy a explicar luego. Bueno, y después tienen la grave, fíjense que ahí también le doy la fórmula, ¿sí? Que también tiene un piso, es el IBM por el porcentaje de incapacidad, ¿sí? Y el piso es del porcentaje de incapacidad por 180.000, actualizado por RIPTE, ¿sí? Y también en este caso, en caso de incapacidad definitiva parcial grave, el artículo 11, apartado 4, inciso A de la ley de riesgos, que fue agregado por el decreto 1278 del 2000, agrega un pago único a cargo de la RT, además del pago mensual. Recuerden que igualmente ahora es pago único por la ley 26773. Agrega un pago único que actualmente, si la dolencia se produjo del 1 de marzo del 20 al 31 de agosto del 20, va a ser de 1.315.098 pesos. Esto depende del momento en que haya surgido la primera manifestación invalidante o se haya producido el accidente de trabajo, ¿sí? Y en caso de incapacidad total, bueno, ahí tienen la fórmula, 53 por IBM por el 65 barra edad, tiene un piso de 180.000 actualizado por RIPTE, que actualmente el piso es de 2.958.970, si la dolencia ocurrió del 1 de marzo al 31 de agosto. Bueno, obviamente, como estamos frente a una incapacidad absoluta, se paga el retiro por invalidez que vimos en la clase pasada, ya saben cómo calcularlo, y el retiro por invalidez se paga el sistema previsional, lo paga el sistema previsional, y también hay un pago único a cargo de la RT, que sigue la misma metodología que la anterior, y en este caso es de 1.600.000 y pico, si ocurrió durante ese lapso que tenemos acá en la dolencia, ¿sí? Bueno, en caso de gran invalidez, en este caso también se paga el retiro por invalidez, hay un pago único a cargo de la RT y hay una prestación que también es de pago único, más allá de que la ley diga de pago mensual, y acá tienen la fórmula 53 por IBM por el coeficiente de edad y tiene un piso actualizado por RIPTE. Y también la ley agrega, en realidad fue agregado por el decreto 1694 del 2009, un pago mensual que el decreto establecía que era de 2.000 pesos y actualmente por actualización por RIPTE es de 39.063,89, ¿sí? Y en caso de fallecimiento, le corresponden a los derechohabientes las mismas prestaciones que en caso de ILP, más la pensión por fallecimiento, ¿sí? Que la va a pagar el sistema previsional, ¿sí? Bueno, después tenemos la ley 26.773, que es muy importante, fue dictada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? Y se realiza una reforma a la ley 24.557. Yo siempre digo que no se puede conocer completamente el sistema de riesgo de trabajo argentino si no conocemos esta normativa, ¿sí? Por eso, lo que establece la ley 2773 es un régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ¿sí? Esperemos un segundo, chicos.
Bueno, habíamos quedado acá en la ley 26773. Lo que hace la ley 26773 es derogar el artículo 39 de la ley de riesgos, que la ley de riesgos prohibía el reclamo por responsabilidad civil salvo dolo del empleador, lo que yo le expliqué anteriormente. Actualmente, por ley 26773, se puede reclamar por la vía de la responsabilidad civil, ¿sí? Pero si vamos por la vía de la responsabilidad civil, es una opción excluyente. Es decir, o reclamo por la vía de la responsabilidad civil o reclamo por la vía de la ley de riesgo del trabajo, ¿sí? Si empiezo un reclamo por la vía de los accidentes de riesgo de trabajo, no puedo reclamar por la vía del derecho civil y viceversa, ¿sí? Como verán, la ley 26773 adopta el principio general de pago único, es decir, que cuando la ley de riesgo de trabajo habla de renta periódica o pagos mensuales, eso ya no existe, ¿sí? Todas las indemnizaciones deben ser realizadas en pago único, ¿sí? Y también, muy importante, se establece el ajuste periódico por RIPTE, ¿sí? Por remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, ¿sí? Y además se establece la indemnización por daño moral, que además de todas las indemnizaciones que le expliqué anteriormente, se agrega una indemnización adicional equivalente al 20% de las indemnizaciones que se hayan aplicado por la fórmula que les expliqué anteriormente, ¿sí? Como verán, el accidente in itinere no está cubierto por esta adicional del 20%. Hay un fallo de la Corte que lo excluye expresamente, ¿sí? Bueno, y la RT, esto es importante, acá, la RT debe pagar la indemnización sistémica. ¿Eso qué significa? Que si yo opto como trabajador por reclamar por la vía del derecho civil, como yo les había explicado, que la indemnización por la vía del derecho civil va a ser mayor que la indemnización sistémica, a pesar de que, supónganse que el empleador sea condenado, porque en este caso en la vía del derecho civil, yo no voy a reclamar contra el RT, voy a ir contra el empleador, ¿sí? El demandado va a ser el empleador en la vía del derecho civil. Si el juez en la sentencia me da la razón y me da una indemnización mayor, la RT igualmente me va a tener que pagar la indemnización sistémica. Y la diferencia me la va a pagar el empleador, ¿sí? Eso es lo que se conoce como acumulación imperfecta, ¿sí? Se acumula la vía del derecho civil con la vía sistémica. Bueno, y acá les transcribí los principales artículos de la ley 26773, ¿sí? Acá lo principal es que desde cuándo se va a computar la reparación dineraria y el principio general indemnizatorio es de pago único, ¿sí? El artículo 3 habla de esta indemnización adicional del 20%, que en caso de muerte o incapacidad total nunca puede ser inferior a 70.000 pesos, lo cual está actualizado por RIPTE, después lo vamos a ver. Y el artículo 4 habla de la opción excluyente. Puedo reclamar por la vía del derecho civil o puedo reclamar por la vía sistémica. En caso de que opte por alguna de las opciones, renuncio a la otra, ¿sí? Y la prescripción se computa, ¿sí?, a partir de que la RT me notifique que tengo a mi disposición el cobro de las sumas dinerarias. Fíjense que en el primer párrafo habla de la obligación que tienen las ART o los empleadores autoasegurados para, digamos, notificar al trabajador o a los derechohabientes que tienen a su disposición el pago de las indemnizaciones que correspondan. Y como verán, habla de que tiene la obligación, dentro de los 15 días, de notificados de la muerte del trabajador, de la homologación o de la determinación de la incapacidad laboral, y esto lleva a que intervenga una comisión médica. O sea, la ley sigue con la misma filosofía de que hay que pasar por la comisión médica, porque la comisión médica va a ser la que va a determinar la existencia de incapacidad laboral de la víctima o va a homologar un acuerdo, ¿sí? Bueno, y acá muy importante al final, fíjense, esto es lo que había dicho Mariano, que si reclamo por la vía del derecho civil se va a aplicar la legislación de fondo, de forma y los principios correspondientes al derecho civil. Eso quiere decir que se va a aplicar el Código Civil y Comercial de la Nación, no se va a aplicar el Código Procesal Laboral, sino el Código Procesal Civil, ¿sí?, y los principios del derecho civil. Por lo tanto, el trabajador va a tener que pagar sellados, no va a estar juzgado por un juez que sea más favorable al trabajador, sino por un juez que considera a ambas partes en la misma situación de poder, etc. ¿Sí? Bueno, y el artículo 5 habla de la percepción de prestaciones, como lo que les había explicado, la remuneración que se paga durante la ILT
o la complementaria por gran invalidez, que son los 2.000 pesos que luego están autorizados por RIPTE, y también la recepción de prestaciones en especie. Eso no va a implicar, si yo cobro esas prestaciones, no va a implicar que opté por la opción excluyente en este caso sería de la vía sistémica, ¿sí? Podría reclamar por la vía del derecho civil a pesar de que se me pague las prestaciones en especie o en etapa de curación o por gran invalidez, ¿sí? Bueno, en el artículo 6 está la acumulación imperfecta que les había dicho anteriormente. En el artículo 7 habla de que el empleador puede contratar seguros de responsabilidad civil frente a un reclamo por responsabilidad civil. Bueno, y el artículo 17 habla de que la competencia la tiene la justicia civil, ¿sí? Si yo reclamo por la vía del derecho civil, en teoría debería ir por la justicia, el juez competente sería un juez civil y comercial. Esto puede ser criticado porque el juez natural versado en materia laboral es el juez laboral y por lo tanto la competencia debería ser el juez laboral. Es una cuestión a resolver. En realidad el trabajador podría reclamar frente al juez civil o podría reclamar frente al juez laboral, fundamentando bien la demanda de por qué considera que ese juez tiene la competencia, ¿sí? Bueno, el artículo 17 bis establece, esto es muy importante, ¿sí? Porque, les explico, la jurisprudencia, cuando se sancionó la ley 2773, aplicaba el RIPTE a acontecimientos o accidentes sucedidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley. La ley entró en vigencia el 26 de octubre del 2012. O sea que en teoría, yo como juez puedo aplicar la actualización por RIPTE a las prestaciones dinerarias recién a los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que se produzcan luego de la entrada en vigencia de la ley y no a los acontecimientos que sucedieron antes. Lo que hacían los jueces muchas veces era aplicarlo retroactivamente. Entonces, el 17 bis, que está reformado por la ley 27348, expresamente dice que el RIPTE se va a aplicar solamente a las compensaciones adicionales de pago único, ¿sí?, que está en el artículo 11, y a los pisos mínimos del decreto 1694 del 2009, para aquellas contingencias que se hayan producido a partir de la entrada en vigencia de la norma, ¿sí? Esto fue ratificado por el fallo Expósito. Este es un fallo muy importante que ha dictado la Corte. Obviamente es un fallo antitrabajo, antitrabajador, porque acá Expósito fue totalmente perjudicado, ¿sí? La Corte sostuvo que el RIPTE se aplica a partir de la vigencia de la ley 2773, porque la ley 2773 es la que establece el ajuste por RIPTE, ¿sí? Entonces los acontecimientos anteriores no están actualizados por RIPTE. Y el RIPTE no se aplica a la fórmula, sino a las prestaciones dinerarias de suma fija, es decir, a las que están previstas por el artículo 11 de la ley de riesgo, en el apartado 4, y a los pisos mínimos del decreto 1694 del 2009, y a esta suma del 20% que agrega el artículo 3 de la ley 2773, ¿sí? Y también la Corte acá decidió que la indemnización por daño moral del 20% no se aplica en caso de accidentes in itinere, ¿sí? Para esto, les voy a mostrar el artículo 3. No sé si lo transcribí, sí, acá está. Fíjense, el artículo 3 dice, cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufra el dependiente mientras se encuentra a disposición del empleador. En ese caso va a corresponder esta adicional del 20%. ¿Qué dice la Corte? Que acá lo que estableció el artículo es una intensificación de la responsabilidad de las ART cuando el daño se produce en el lugar de trabajo. Si el daño no se produce en el lugar de trabajo, como sucede en el accidente in itinere, no corresponde este adicional de 20%. Ustedes podrán pensar, pero bueno, el trabajador durante el accidente in itinere igualmente estaba a disposición del empleador porque durante ese tiempo no estaba utilizando su tiempo en beneficio propio, ¿sí? Más allá de que el trayecto, como ya les expliqué en jornada de trabajo, no está considerado como parte de la jornada, ¿sí? Pero bueno, la Corte acá ha decidido que el accidente in itinere no está cubierto por esta adicional del 20%, ¿sí? Bueno, y también anteriormente existía un tope que no podía sobrepasar la indemnización de 180.000 pesos por el porcentaje de incapacidad. El decreto 1694 del 2009 lo derogó y en este caso Expósito quería reclamar por esta indemnización superior al tope y la Corte sostuvo que también no se puede aplicar el decreto a contingencias anteriores a la vigencia del decreto, ¿sí? Que había eliminado los topes. Bueno, y por último,
Tenemos la ley 27348, que es una ley del año 2017, que fue promovida por el gobierno de Mauricio Macri, frente a la alta litigiosidad que existía en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y buscó reforzar la idea de que el tránsito por las comisiones médicas jurisdiccionales es el paso previo, obligatorio y excluyente de toda otra intervención. Es decir, el trabajador tiene que pasar sí o sí por la instancia administrativa previa para luego reclamar por la vía judicial. ¿Qué sucede acá? Esto es una cuestión procesal, ¿sí? Una cuestión procedimental. Ustedes sabrán que las provincias se han reservado el poder de dictar los códigos procesales. Es una materia no delegada en la Nación, en el Congreso Nacional. Entonces, el Congreso con una ley nacional le impone a las provincias una cuestión de competencia que está regulada por los códigos procesales. Ustedes ya les expliqué el Código Procesal Laboral de Santa Fe. ¿A quién le da competencia? A los jueces laborales, ¿sí? Para resolver controversias laborales, que tiene la competencia, un juez laboral, no la comisión médica. Entonces lo que hace la ley es invitar a las provincias a adherirse a este procedimiento de instancia obligatoria administrativa, ¿sí? La provincia de Santa Fe actualmente todavía no ha adherido a la ley nacional, por lo tanto el trabajador puede directamente reclamar a nivel judicial sin pasar por la comisión médica, ¿sí? Igualmente hay un proyecto que ya tiene media sanción y posiblemente sea aprobado por la legislatura santafesina actual y vamos a adherir a la ley nacional, ¿sí? Con todo lo que ello implica. Si siguiéramos este procedimiento administrativo, bueno, la Comisión Médica Jurisdiccional va a ser la que va a resolver y tiene 60 días administrativos para resolver el pedido del trabajador, ¿sí? Una vez que está dada la resolución de la Comisión Médica o se agota el plazo, se agota la instancia administrativa y recién ahí el trabajador puede reclamar por vía judicial. También la ley 27348, siguiendo el fallo Castillo de la Corte Suprema que había declarado la inconstitucionalidad de la competencia federal, sostiene que el trabajador tiene la opción de reclamar frente a la resolución de la Comisión Médica Jurisdiccional, frente al Poder Judicial de la Justicia Ordinaria Laboral, o también lo puede hacer frente a la Comisión Médica Central en Buenos Aires. Y la resolución de la Comisión Médica Central en Buenos Aires tiene apelación frente al órgano de alzada, que en Santa Fe sería la Cámara de Apelaciones Laboral, ¿sí? Y bueno, y por último, y esto es muy importante, se modifica el artículo 12 de la ley de riesgo que calcula el IBM, ¿sí? Así que, bueno, acá les hice un cuadrito que es lo que les expliqué anteriormente, de cómo sería el procedimiento hoy en día. Si siguiéramos el procedimiento administrativo, a partir del accidente de enfermedad profesional, la ART tiene 3 días desde la denuncia del siniestro para otorgar las prestaciones médicas y 10 días hábiles para rechazar el siniestro, ¿sí? O sea, si me va a otorgar cobertura o no me va a otorgar cobertura, ¿sí? También ese plazo se puede prorrogar por otros 10 días, pero en ese caso la ART tiene que notificar al trabajador que va a utilizar esa facultad de prórroga, ¿sí? Como se sucede en la práctica muchas veces, ante el rechazo de la cobertura de la ART o en el caso de discrepancia en el alta médica o en el grado de incapacidad que me otorga la ART o el otorgamiento de las prestaciones, el trabajador, si sigue la vía administrativa, tiene que reclamar en la Comisión Médica Jurisdiccional y así sucesivamente en caso de apelación, ¿sí? Bueno, esto es lo más importante en materia de cálculo que les quería explicar. Este es el artículo 12 conforme la ley 27348, que rigió hasta septiembre del 2019. El mismo gobierno que sancionó una ley buscando reducir la litigiosidad, luego me modifica por decreto el artículo 12 con el decreto 669 del 2019, ¿sí? La diferencia, ustedes acuérdense la fórmula, que acá la tienen, se las había puesto, 53 veces el IBM por el porcentaje de incapacidad por el coeficiente de edad, que era 65 dividido la edad al momento de la primera manifestación de invalidez, ¿sí? Bueno, entonces tengo que calcular el IBM, el ingreso base mensual. ¿Cómo calculo el ingreso base mensual? Bueno, tengo que sacar el promedio mensual de todos los salarios devengados. Se calcula el salario bruto, ¿sí? No el neto, el bruto, ¿sí? Salario bruto de los 12 meses anteriores a la primera manifestación invalidante, ¿sí? Todos esos salarios se actualizan por RIPTE, ¿sí? Una vez que tengo todos los salarios de los 12 meses actualizados por RIPTE,
los sumo, ¿sí? Y los divido por 12. Y ahí obtengo el promedio del salario mensual. Eso sería el IBM, por lo menos a la fecha de la primera manifestación invalidante. Luego, el viejo artículo 12 de la ley 27.348, que en realidad no es viejo porque rigió hasta el año pasado, establecía que el IBM va a devengar un interés equivalente a la tasa activa del Banco Nación. Ustedes, no sé si recordarán, durante el gobierno pasado, la tasa activa del Banco Nación era altísima, ¿sí? Altísima la tasa activa del Banco Nación, ¿sí? Por eso nadie podía acceder a un crédito, ¿sí? Bueno, ¿qué hace el decreto 669 del 2019? Modifica esta actualización por tasa activa del Banco Nación y actualmente sostiene que esa actualización se va a realizar también por RIPTE. Es decir, seguimos el mismo procedimiento de actualización de las remuneraciones por RIPTE y desde la primera manifestación invalidante hasta la fecha de la liquidación de la indemnización se actualiza también por RIPTE, ¿sí? Bueno, acá tienen un cuadrito de lo que es el RIPTE, ¿sí? Que es la variación del salario de los trabajadores que están registrados y cuyos aportes se dirigen al SIPA. Acá les puse solamente el 94 para que vean desde el momento en el cual se liquida. Esta publicación la realiza la Secretaría de Seguridad Social, ¿sí? Del Ministerio de Trabajo. Y actualmente estos son los valores del RIPTE actuales. Fíjense que el RIPTE tiene una publicación tardía, porque hoy estamos en el mes de julio y recién tenemos RIPTE de abril, ¿sí? O sea, se va actualizando tardíamente, por lo menos la publicación que realiza la Secretaría de Seguridad Social. Y este es el cálculo del IBM que lo hice en base al artículo 12 actual, conforme el decreto 669 del 19, ¿sí? Fíjense, acá rápido se lo explico, después si tienen dudas me dicen. Hay que tomar el RIPTE del mes del accidente, esto está publicado, fíjense, que 12 del 19, bueno, acá no lo tengo porque justo está el de enero, pero en diciembre del 2019 el RIPTE era de 5.666,48, ¿sí? Hay que dividir el RIPTE del mes del accidente, en este caso es un trabajador que se accidentó en diciembre del 2019, por el RIPTE de cada mes anterior del salario que se va contando, ¿sí? Como tengo que tomar los salarios de los 12 meses anteriores a la fecha del accidente, voy a tomar, por ejemplo, noviembre de 2019, el RIPTE era de 5.554,15. Divido el RIPTE del mes del accidente por el RIPTE del mes del salario que estoy contabilizando y me da un coeficiente de actualización de 1,02 por 0,2. Y lo mismo realizo con todos los RIPTE anteriores, ¿sí? Bueno, en ese caso multiplico la remuneración histórica, el monto bruto de noviembre de 2019, y así con todos los salarios que le siguen hasta diciembre de 2018, por el coeficiente de actualización. Y así me da el sueldo actualizado por RIPTE, ¿sí? Una vez que tengo el sueldo actualizado por RIPTE, lo sumo completamente los 12 meses y lo divido por 12 para obtener el promedio anual, ¿sí? Fíjense que acá les puse el IBM histórico, que sería el resultado del monto histórico total, y después tienen el IBM actualizado con RIPTE, que sería la suma de todo esto, luego dividido por 12. Y este sería el IBM conforme hay que calcularlo hoy en día, según el artículo 12 modificado por el decreto 669 del 19. Sí, la crítica que se puede hacer al decreto 669 del 19 es que actualiza por RIPTE y no por tasa activa. El gobierno de Macri, por decreto, el presidente sostuvo que se realizó esta modificación porque la tasa activa venía dando un incremento muy alto de la indemnización dineraria y eso iba a traer un colapso del sistema porque las ART no lo iban a poder pagar. Entonces se redujo la indemnización dineraria, la prestación dineraria, aplicando el RIPTE, que es menor la actualización que da el RIPTE a la que daba la tasa activa del Banco Nación, ¿sí? Bueno, y acá les puse cómo calcular desde el momento de la primera manifestación invalidante hasta el momento de la liquidación. Como hoy en día tenemos solamente abril del 2020 calculado el RIPTE, tienen que hacer dividir el RIPTE de abril 2020 por el RIPTE del mes del accidente, les da el coeficiente de actualización y ese coeficiente lo multiplican, ¿sí?, por el IBM actualizado por RIPTE y les da un interés de 8.074,68 y el IBM total va a ser de 62.303,53. Luego, para calcular la indemnización, porque hasta acá calculamos solamente el IBM, fíjense que el artículo 14
Esto es para la indemnización por incapacidad laboral permanente, parcial, definitiva, leve, o sea, hasta el 50%, que es la que se da en general en la práctica, me establece que una fórmula, ¿sí? O sea, la ley me dice cómo voy a calcular la indemnización. La indemnización va a ser igual a 53 veces el valor mensual del ingreso base, es decir, el IBM que ya calculamos, multiplicado por el porcentaje de incapacidad, por un coeficiente que resultará de dividir 65 por la edad del damnificado a la fecha de la primera manifestación de invalidez, ¿sí? Si tenemos un ejemplo de una persona que tenía 49 años de edad al momento del accidente, un 10% de incapacidad y un IBM calculado conforme lo calculamos anteriormente, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicamos el IBM por 53, a ese resultado le aplicamos un 10%, ¿sí? Por eso hago 10 dividido 100. Y multiplicamos por 65, que es la edad jubilatoria, dividido la edad del trabajador al momento del siniestro, que era 49. Todo eso, esa fórmula me da un resultado de 439.177,58 de indemnización, que esta indemnización supera el piso mínimo, que ahora te voy a mostrar los pisos mínimos, por lo cual esta es la indemnización que corresponde. Si fuera un accidente in itinere, no le va a corresponder el 20%, conforme lo que expliqué anteriormente del fallo expósito, y si fuera un accidente de trabajo o enfermedad profesional, sí le va a corresponder el 20% adicional por daño moral, ¿sí? Acá les puse los montos mínimos, les explico para que lo entiendan, esto por ahí para ustedes es un jeroglífico, no lo entienden, ¿sí? En la ley originaria, luego con el decreto 1278 del 2000, se estableció un tope, es decir, la indemnización no podía superar 180.000 pesos por el porcentaje de incapacidad, ¿sí? Eso era totalmente inconstitucional. Luego, con el decreto 1694 del 2009, se eliminaron los topes y en cambio se establecieron pisos mínimos. Es decir, si yo aplico la fórmula que les expliqué anteriormente, nunca la indemnización me puede dar menos que el piso mínimo. Si me da menos, aplico el piso mínimo, que se actualiza por RIPTE, ¿sí? Conforme la ley 26773. El decreto 1694 del 2009 estableció un piso mínimo de 180.000 pesos por el porcentaje de incapacidad, ¿sí? Luego, por aplicación de la ley 26773, que establece la actualización por RIPTE, la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo fue actualizando los pisos mínimos conforme a la evolución del RIPTE, que ya les expliqué, que es la evolución de los salarios de los trabajadores registrados, con aportes al CIPA, ¿sí? Entonces, fíjense, si la contingencia ocurre del 26 de octubre del 2012 al 26 de octubre del 2013, va a ser el piso mínimo de este monto, que estoy mostrando acá, por el porcentaje de incapacidad. Ese era el piso mínimo. Y así hasta la actualidad, que en la actualidad el piso mínimo es de 2 millones, casi 2.960.000 pesos, por el porcentaje de incapacidad, siempre y cuando la dolencia haya ocurrido entre el 1 de marzo del 2020 al 31 de agosto del 2020. El caso que yo les expliqué anteriormente, el ejemplo, el piso mínimo era de 2.480.000 y pico, porque se produjo en diciembre del 2019, ¿sí? Si ustedes hacen el cálculo, van a ver que hacen el piso mínimo por el porcentaje de incapacidad que tenía la persona del 10% y me va a dar menos que la fórmula, me va a dar menos que 439.177,58, entonces el piso mínimo no lo aplico, ¿sí? Aplico la fórmula. Y en este caso, ¿recuerdan en la indemnización del 20% por daño moral? Que era de 70.000 pesos en caso de muerte o incapacidad absoluta como piso mínimo, también eso está actualizado por RIPTE, actualmente es de 560.365. Bueno, chicos, yo sé que esto es difícil, me quedó justo la última clase para darlo, así que cualquier duda o consulta me dicen, lo explico nuevamente, me escriben al mail, al grupo de Facebook, y lo explicamos, damos ejemplos, ¿sí? Es para, más que nada para ustedes que manejan los números y es importante que sepan cómo calcular una indemnización. Básicamente tienen que respetar la actualización por RIPTE y seguir la fórmula que les expliqué, ¿sí? O sea, tienen que leer la ley y de ahí van a obtener la fórmula para calcular la indemnización, ¿sí? No sé si tienen alguna duda o consulta, pero con esto finalizamos la clase de accidentes de trabajo, ¿sí?